Mediante el siguiente ejemplo vamos a mostrar cómo aplicar el teorema de Thevenin en circuitos AC. Supongamos que tenemos este circuito y necesitamos encontrar el equivalente Thevenin. Para ello podemos seguir dos rutas. La primera de ellas es encontrar la impedancia Thevenin eliminando las fuentes de voltaje y de corriente que hay en el circuito y encontrando la resistencia o la impedancia equivalente entre los puntos A y B. En ese caso debemos tener en cuenta que las fuentes de voltaje las vamos a reemplazar por cortocircuitos y las fuentes de corriente se van a reemplazar por circuitos abiertos. El segundo procedimiento para encontrar Z Thevenin es considerar todo el circuito en cuestión, que es este que tenemos acá, como una caja negra con unas salidas A y B, y vamos a encontrar el voltaje en circuito abierto de este sistema y la corriente en cortocircuito. El voltaje en circuito abierto sería el voltaje entre los puntos A y B, y la corriente en cortocircuito es la corriente que se obtiene cuando cortocircuitamos entre A y B y medimos cuánta corriente pasa por allí. Vamos a enfocarnos primero en encontrar la impedancia Thevenin eliminando las fuentes, para luego utilizar este método que tenemos acá, en el cual hallamos VOC e ISC. Podemos expresar el circuito que tenemos aquí, que contiene elementos y valores, en un circuito cuya expresión está dada por resistencias y reactancias. En este caso pues llamaremos a esto R1, esta sería R2, la reactancia XC1, la reactancia XC2 y la reactancia XL1. Para encontrar la impedancia Thevenin, que sería la impedancia entre los puntos A y B, necesitamos eliminar las fuentes de voltaje y de corriente. Como solo tenemos una fuente de voltaje, esta fuente es eliminada convirtiéndola en un cortocircuito. Para encontrar dicha impedancia podemos empezar a reducir el circuito. Decimos que existe una impedancia Z1 que va a ser igual a R1 en paralelo con XC1, siendo este XC1 y este XC2. Una vez encontramos esa impedancia, podemos decir que existe una impedancia 2 que va a ser igual a la reactancia XL1 más la impedancia 1, que estaría formada por esta impedancia en serie con esta reactancia. Existe entonces una impedancia Z3 que va a ser el producto de la reactancia XC2 en paralelo con la impedancia Z2, ya que podemos apreciar que todo este conjunto de elementos que conforman Z2 va a estar en paralelo con XC2. Y por último, la impedancia Thevenin sería igual a el valor de R2 en serie con la impedancia Z3. De esta forma encontramos la impedancia Thevenin, utilizando el método de eliminación de las fuentes de corriente y de voltaje en el circuito y encontrando o reduciendo el circuito, observando qué elementos se encuentran en paralelo y qué elementos se encuentran en serie. El siguiente procedimiento es encontrar los valores de VOC, siendo este nuestro circuito original y estos los terminales A y B. Como lo que tenemos acá, podemos decir que todo esto es la caja negra y los terminales A y B están fuera de ella. En ese caso, cuando la caja negra o el circuito original tiene las terminales en circuito abierto sin que tenga ningún elemento conectado y hallamos ese voltaje, ese sería nuestro voltaje de circuito abierto. También, si consideramos nuestro circuito, los terminales A y B, y cortocircuitamos esto acá, vamos a decir que la corriente que circula por acá va a ser la corriente en cortocircuito. De aquí podemos encontrar que la impedancia Thevenin será igual al VOC sobre ISC. Procedamos entonces a encontrar VOC. Viendo el circuito original como una distribución de resistencias y reactancias, podemos encontrar el voltaje entre los puntos A y B, que sería igual a VOC. En este caso, como R2 se encuentra desconectada o al aire, el voltaje VOC o voltaje AB va a ser igual al voltaje que exista entre los terminales de XC2. Podemos utilizar la estrategia de análisis por nodos para encontrar dicho voltaje. Entonces digamos que aquí vamos a llamar esto el nodo 1 y esto que está aquí el nodo 2, y definimos unas corrientes de nodo de esta forma. Llamamos esta I1, I2, I3 e I4 y vamos a decir, y a partir de estas corrientes vamos a encontrar el sistema de ecuaciones que me resuelve el circuito por nodos, siendo de especial interés el voltaje V2, ya que este va a ser igual al voltaje a través de la reactancia XC2, que es el mismo voltaje entre los puntos A y B, lo cual nos conduce a encontrar VOC. En el caso del nodo 1 diríamos que es igual, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, tendríamos I1 que entra, I2 sería una corriente que sale e I3 una corriente que sale. Esto tiene que ser igual a 0 por la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual expresa que la suma de corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0.
O en otras palabras, la cantidad de corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale. Para el caso del nodo 2 tendríamos que I3 entra e I4 sale. Y esto es igual a 0, también por ley de corrientes de Kirchhoff. Si expresamos las ecuaciones del nodo 1 en función de los voltajes, o las corrientes mejor en función de los voltajes, podríamos decir entonces que I1 sería 10 menos V1 sobre R1 menos I2 que sería V1 sobre XC1 menos I3 que sería V1 menos V2 sobre XL1. Y esto tiene que ser igual a 0 como se planteó al comienzo. Si simplificamos términos y los agrupamos, tendríamos que la ecuación final para el nodo 1 estaría dada por menos 1 sobre R1 menos 1 sobre XC1 menos 1 sobre XL1, esto por V1 más 1 sobre XL1 por V2 igual a menos B sub E sobre R1. Y esta sería la primera ecuación del sistema de ecuaciones que necesito para encontrar la solución a los voltajes de nodo. Si observamos la corriente en B2, tendríamos que estas corrientes son iguales a lo siguiente. I3 estaría dada por B1 menos B2 sobre XL1 y la corriente I4, que es la que sale, estaría dada por B2 sobre XC2. Esto debe ser igual a 0. Si separo los términos que están aquí y los agrupo en función de B1 y B2, tendríamos la siguiente expresión: 1 sobre XL1 por B1 menos 1 sobre XL1 más 1 sobre XC2, todo esto agrupado en paréntesis, por B2 igual a 0. Esta sería la segunda ecuación del sistema de ecuaciones. Al final, si organizo ese sistema de ecuaciones mediante una matriz que contenga los términos que acompañan a las incógnitas y un vector de términos independientes, tendríamos el sistema de ecuaciones de esta manera: menos 1 sobre R1 menos 1 sobre XC1 menos 1 sobre XL1 1 sobre XL1 1 sobre XL1 menos 1 sobre XL1 menos 1 sobre XC2. Esta es la matriz de los términos que acompañan las incógnitas. Para escribir el sistema de ecuaciones que obtuvimos, pues esta matriz tiene que estar multiplicada por las incógnitas, que en este caso es B1 y B2, y esto va a ser igual a el vector de términos independientes, que sería menos B sub E sobre R1 y aquí 0. Si llamamos a esto la matriz a esto la matriz o vector B y a esto el vector C, vamos a encontrar que el vector B va a ser igual a la menos 1 por C. Esta es la solución del sistema de ecuaciones que vamos a expresar más adelante con un software matemático. Puntualmente, cuando encontramos la solución, vamos a encontrar que el vector B es igual a B1 y a B2. Puntualmente nos interesa hallar B2, ya que B2 correspondería al VOC, que es el voltaje Thevenin del circuito. En el segundo caso de análisis, en el que tenemos que encontrar ISC, debemos cortocircuitar las salidas A y B y medir cuánto vale la corriente que circula a través de allí. Como nos damos cuenta, en este circuito los valores de los elementos implicados en el análisis ahora deben tener en cuenta R2, debido a que al realizar el corto entre A y B, R2 ya tiene un circuito por el cual circula corriente y debe ser tenido en cuenta. El análisis matemático más indicado para encontrar la solución de ISC puede ser el análisis de ese circuito a través del método de mallas. Definamos entonces una corriente I1 por este lado, una corriente I2 y una corriente I3. Planteemos las polaridades de los elementos que se encuentran en el circuito. Vamos a decir que si esta es la Tierra, la fuente va a ser menos más. Según el sentido en que he planteado la corriente aquí, R1 tendría caída, aquí habría una caída. En el caso de la segunda malla tendríamos aquí una caída de voltaje en estos sentidos, y para la malla 3 la caída de voltaje estaría dada de esta forma. Si analizo la primera malla, tendría lo siguiente: moviéndome en el sentido en que está I1, puedo decir que B sub es una subida, tengo una caída debido a R1 y 1, tengo una caída debido a XC1 y 1, tengo una subida debido a XC1 y 2. Y esto tiene que ser igual a 0 por la ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que la suma de los voltajes en un camino cerrado en un circuito debe ser igual a 0. Agrupando términos, tendríamos que la ecuación queda de esta manera: menos R1 por XC1 por I1 más XC1 por I2 igual a menos B sub E. Esa sería la primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. En el caso de la segunda malla, en la que tenemos I2, si comienzo a través de la reactancia XC1, pues vamos a decir que según la corriente
corriente I2 tengo una caída dada por XC1 I2. También allí se presenta una subida debido a I1, entonces sería XC1 I1. Luego hay una caída de voltaje en la reactancia inductiva, XL1 por I2. Luego tengo una caída de voltaje en la reactancia capacitiva, XC2 por I2, pero ahí mismo se produce una subida de voltaje debido a I3. Esto igual a 0 debido a la ley de voltaje de Kirchhoff. Simplificando, obtendríamos la siguiente ecuación: XC1I1 menos XC1 más XL1 más XC2 por I2 restando, más XC2 por I3. Esto igual a 0, y esa sería mi segunda ecuación del sistema de ecuaciones. La última malla, que es debido a I3, la podemos expresar de la siguiente manera en ecuaciones. Si comenzamos observando la posición donde está XC2, vamos a ver que hay una caída de voltaje debido a la corriente I3 en XC2, una subida de voltaje debido a la corriente I2 en la misma reactancia y una caída de voltaje en R2 debido a la corriente I3. Esto igual a 0 por ley de voltaje de Kirchhoff. Si agrupamos términos y ordenamos la ecuación, me quedaría XC2 I2 menos XC2 más R2 I3 igual a 0. Esa sería mi tercera ecuación. Al final, si quiero expresar mi sistema de ecuaciones como una matriz A que multiplica a un vector I, que es el vector de las incógnitas, y esto es igual a un vector de términos independientes, según las ecuaciones que hemos encontrado tendríamos lo siguiente: menos R1, XC1, XC1, un 0, XC1 por este lado, menos XC1, menos XL1, menos XC2, XC2, 0, XC2, menos XC2, menos R2. Esto debe estar multiplicando el vector de las corrientes I1, I2 e I3, y debe ser igual al vector de términos independientes, que sería menos B sub E, 0 y 0. Al final, la solución a este sistema es que la corriente I va a ser igual a la inversa de A por el vector C. El resultado entonces es un vector columna que tiene I1, I2 e I3, y me interesa I3 puntualmente, debido a que I3 es la corriente que pasa a través del corto que se produce para encontrar ISC. Por lo tanto, I3 es igual a ISC. Cuando tenemos los valores de ISC y de VOC, entonces podemos encontrar la impedancia de Thevenin. Esa impedancia de Thevenin sería VOC sobre ISC. De esta manera podemos encontrar el circuito equivalente al circuito original. Veamos cómo calcular estos valores desde un software matemático como MATLAB. Aquí tenemos el programa en MATLAB que ya contiene el código fuente que implementa las ecuaciones que acabamos de visualizar y que dedujimos de los circuitos. Inicialmente tenemos por aquí una constante que me convierte de grados a radian, la cual es pi sobre 180, o para hacer conversión de radianes a grados. En ese caso multiplicaríamos por 180 sobre pi. Esto debido a que MATLAB trabaja utilizando radianes. En el caso puntual del ejercicio vamos a trabajar un voltaje de entrada igual a 10 voltios. La expresión general sería 10 coseno de 300 por pi por t, sin fase. Como no tenemos fase en el circuito que inicialmente se presentó, entonces el fasor estaría dado por 10 en ángulo de 0, lo cual me da el valor de 10, que es lo que he consignado aquí. La frecuencia angular omega sería 2πf, donde la frecuencia van a ser 150 Hz y la frecuencia angular pues sería 300 pi. En el programa es importante definir las impedancias y reactancias del circuito. Aquí pues definimos cada una: R1 50, R2 10. La reactancia del condensador 1 pues sería 1 sobre I omega C. La reactancia del condensador 2 sería 1 sobre I omega C, que son 100 microfaradios, y la reactancia de la bobina 1 sería I omega L, que serían 10 milihenrios. Para calcular la impedancia Thevenin, como hallamos previamente en los cálculos manuales, debemos encontrar primero Z1, que es R1 en paralelo con XC1. La ecuación de dos elementos en paralelo es la multiplicación de ambos dividido entre sus. Z2 sería la impedancia Z1 más la reactancia XL1. Z3 sería la impedancia Z2 en paralelo con XC2, que se define como el producto de Z2 por XC2 sobre el subconjunto. Y la impedancia Thevenin va a ser igual a Z3 más R2. Aquí puntualmente lo he definido como ZTHU para luego proceder a encontrar la impedancia Thevenin utilizando VOC e ISC y poder compararlas. Para hacer el cálculo del VOC mediante el método de nodos, pues lo que tenemos que hacer es introducir el sistema de ecuaciones en MATLAB para poder calcularlo al final de esta manera. Sabemos que los voltajes que queremos encontrar va a ser igual a la inversa de A por el vector C. Puntualmente A, para encontrar VOC, nos había dado
lado esta expresión que está aquí. Recordemos que es menos 1 sobre R1, menos 1 sobre C1, menos 1 sobre XL1. Dejo un espacio para introducir el siguiente término, que sería 1 sobre XL1. El punto y coma me indica que voy a introducir la siguiente línea de esa matriz y tendríamos que el primer término, la siguiente línea es 1 sobre XL1. Procedo a dejar un espacio y luego introduzco el segundo término que está dado por esto, cual dedujimos previamente, que es 1 sobre XL1 menos 1 sobre XC2. El vector C para encontrar el voltaje en circuito abierto estará dado por menos B sobre R1. Este punto y coma me dice que esta es la primera fila del vector y esta sería la segunda fila, que sería C. Miremos que es un vector columna, por lo tanto el voltaje B va a ser igual a la inversa de A por C. Puntualmente en este ejemplo me interesa el segundo término, que sería el voltaje de salida VOC, ya que estamos encontrando el voltaje en el nodo B2 como lo especificamos en el gráfico inicialmente, y el voltaje Thevenin pues es igual a CVOC. Si queremos observar la amplitud y la fase del voltaje Thevenin, en el caso de MATLAB, esa amplitud máxima la obtenemos sacando el valor absoluto del número complejo VTH, debido a que VTH va a ser un número complejo, ya que es un voltaje que tiene amplitud y fase. La fase del voltaje Thevenin va a ser igual al ángulo del valor complejo de VTH. Esto multiplicado por R2G. Había dicho inicialmente que R2G es un término que me permite transformar radianes a grados, debido a que los valores de ángulo que se manejan en MATLAB están dados en radianes. Aquí entonces tendríamos la amplitud y la fase del voltaje Thevenin. Para encontrar la corriente ISC mediante el método de Myers, el cual ya hemos deducido las ecuaciones, primero tenemos que expresar la matriz A del sistema de ecuaciones. Nos había dado que el primer término de la primera fila era menos R1 menos XC1, dejo un espacio, introduzco el segundo término de la primera fila, dejo un espacio, introduzco el tercer término. Un punto y coma me indica que voy a introducir luego la segunda fila de la matriz. Comienza con XC1, segundo término, menos XC1 menos XL1 menos XC2, un espacio, e introduzco el tercer término que es XC2. Punto y coma para proceder a introducir la tercera fila de la matriz, que estará dada por 0 para el primer término, XC2 para el segundo y menos XC2 menos R2 para el tercero. De esta manera tengo ya la matriz A, que es la matriz de los términos que acompañan a las variables. Está el vector de términos independientes, que está dado por menos B sub E en la primera fila, 0 en la segunda, 0 en la tercera. De aquí puedo obtener el vector I, que es el vector de las corrientes del sistema de ecuaciones, que sería la inversa de A por C. De este vector puntualmente me interesa el tercer término, que es la corriente I3, que es lo mismo que decir la corriente ISC. Obtengo la amplitud máxima de ISC, que es el valor absoluto del número complejo ISC, y la fase de ISC, que es el ángulo del número complejo ISC transformado a grados. Para calcular la impedancia Thevenin, simplemente voy a decir que la impedancia Thevenin es el VOC en su expresión compleja dividido por ISC en su expresión compleja. Al final, pues esta impedancia va a ser un número complejo. Como me interesa al tener la impedancia ver cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, la parte real corresponderá a la resistencia Thevenin, mientras que la parte imaginaria del número complejo ZT, que es la impedancia Thevenin, va a ser igual a un término al cual he llamado reactancia. Esa reactancia puede ser mayor que 0 o menor que 0. Si la reactancia es menor que 0, entonces estamos hablando de una capacitancia. Recordemos que el término reactancia es un término imaginario. Entonces, al obtener un número imaginario negativo, estaríamos hablando de un capacitor dentro de la impedancia que estamos analizando. Esa capacitancia pues va a ser igual a 1 sobre W por la reactancia. En caso contrario, si el valor de reactancia que yo obtengo del número complejo de la impedancia es mayor que 0, estaríamos hablando de una reactancia inductiva, lo cual está dado por una bobina. Esa reactancia va a ser igual al valor obtenido de reactancia sobre omega. Si corro el programa, obtengo los siguientes valores. Miren que la impedancia que calculé con el primer método, que es el método de reducción de impedancias paralelo serie, me da 12 menos 5,5 y si observo la impedancia obtenida por el segundo método, que es dividiendo VOC sobre ISC, el valor es el mismo. Por lo tanto, cualquiera de los dos métodos nos puede servir. Aquí la parte real es directamente la resistencia Thevenin y la parte imaginaria, como vemos acá, es negativa. Por lo tanto, aplicamos esta ecuación que tenemos aquí para encontrar dicha capacitancia, porque al ser negativa la parte imaginaria, estamos hablando de un condensador en serie con una resistencia. Este capacitor es de 191 microfarads. Si llevamos el circuito al simulador LTSpice, observen que aquí tengo el circuito original, R1 50 ohmios, C1 50 microfaradios, L1 10 milihenrios, C2 100 microfaradios y R2 10 ohms. Vamos a colocar una resistencia de carga en el primer caso de 100 ohmios, lo mismo haremos en el segundo caso, que es el equivalente Thevenin. Como nos damos cuenta, la fuente original que está conectada al circuito tiene que ser una fuente de tipo sinusoidal. Es importante que lo configuremos aquí en el simulador y pues los valores que debemos introducir son un offset de 0 debido a que la señal es simétrica respecto a
0 voltios, la amplitud de la señal de entrada van a ser 10 voltios y la frecuencia son 150 Hz. Damos OK y en el caso del equivalente Thevenin diríamos por acá que el offset es 0 porque también es una señal simétrica que tiene una amplitud de 2 voltios. Como vemos en MATLAB, el resultado de calcular el voltaje Thevenin me dio que su amplitud era de 2 voltios y una fase de menos 88, la cual estoy consignando aquí en el LTSpice en la casilla de pi, que es la fase en grados. Esta sería la resistencia Thevenin que nos dio 12 ohmios y esta sería la capacitancia Thevenin. Recuerden que es una capacitancia debido a que en la impedancia Thevenin total la expresión imaginaria era negativa y le colocamos una resistencia de carga de 100 ohms con el fin de poder comparar los dos circuitos. Debido a que la frecuencia de la señal es de 150 Hz, con un análisis de tiempo de alrededor de 100 milisegundos bastaría para ver un poco más de 10 periodos de la señal. Para ello debemos configurar el simulador de esta manera, llegando aquí a la parte de editar los comandos de simulación y llenar los siguientes valores. Pues el valor donde comienza a salvar datos pues es en t igual 0. Vamos a detenernos en t igual 100 milisegundos, que sería 0.1 segundos, y el paso sería de alrededor de un microsegundo. Al dar OK me queda esta expresión aquí. Si corro la simulación podemos apreciar primero que todo el voltaje de la señal original que alimenta el circuito o de la fuente original que está alimentando el circuito original también, y podemos observar aquí el efecto del circuito sobre la resistencia de carga, que sería esta gráfica que tenemos acá. Si quisiéramos comprobar que el circuito Thevenin es equivalente al circuito original, debemos observar el comportamiento de la señal sobre la resistencia de carga. Si puedo proceder a hacer la simulación nuevamente y por un lado observo la salida del primer circuito, observen que tiene un transitorio que más o menos alrededor de 100 milisegundos o 90 milisegundos ya se estabiliza la señal. Si comparo el efecto del circuito original sobre la resistencia de carga con el efecto que produce el circuito Thevenin sobre la resistencia de carga, que es igual en ambos casos, observaremos lo siguiente. Miren que aquí hay una señal azul que no es igual a la señal verde. La señal azul es la señal del circuito Thevenin, la señal verde es la señal del circuito original, pero al cabo de un tiempo las dos señales se hacen iguales. Observen que en este punto cerca de los 100 milisegundos son prácticamente iguales. Quiere decir que el circuito Thevenin que hemos encontrado es equivalente al circuito original, pero para el estado estacionario. En el estado transitorio no son iguales porque pues, son circuitos diferentes, con diferentes distribución de componentes y que van a responder en el lapso del estado transitorio de forma diferente también. Pero una vez se estabilizan en estado estacionario se pueden decir que son equivalentes. Esta sería una manera de comprobar que tanto el voltaje Thevenin como la impedancia Thevenin que se obtuvo es la solución correcta del equivalente Thevenin para el circuito original, ya que en ambos casos se produce la misma respuesta. Pero si quisiéramos medir la señal de salida en amplitud y fase respecto a la señal de entrada, se procedería de la siguiente manera. Si volvemos a hacer la simulación, podemos observar aquí cuál es el voltaje de entrada. Este voltaje tenía una fase de 0 y podemos observar aquí el voltaje de salida. Como sé que el circuito se estabiliza al final, voy a ampliar de esta manera la señal de salida. Me interesa analizar cuando la señal de entrada de la fuente pasa por 0 y cuando la señal que se encuentra en la carga pasa por 0 para ver el desfase de las dos. Veamos cómo sería. Yo tomo cualquiera de las señales. Aquí está la señal de voltaje, la que está en verde, la señal de voltaje de entrada, la que está en azul, la señal sobre la carga. Si selecciono la señal verde, miren que aquí me aparece un pequeño recuadro. Yo puedo mover el cursor a cualquier punto. La idea es que si yo mido el cruce por 0 de la señal verde y que en este caso está bajando, también lo haga con la señal azul en el momento en el que ella está bajando, debido a que nos encontramos en dos estadios similares de la señal. Entonces aquí para la señal verde vamos a tener este punto más o menos, digamos que por aquí ella cruza por 0, vuelvo a tocar el cursor de la señal verde, observen que me aparece otro, es este, y este cursor 2 voy a asignarlo, o ya que tengo dos cursores voy a asignar uno a la señal azul. Entonces me interesa mover este, ya que el primero, observen este que está aquí, el 2 quedó en la posición 0 de la señal verde, y ahora voy a buscar la posición 0 de la señal azul, que es más o menos por acá. Allí mido la diferencia en tiempo que existe entre las dos, la cual es de 1.59 milisegundos. Si aprecian las gráficas se dan cuenta que la señal verde cruza por 0 antes que la señal azul. Eso quiere decir que la señal verde se encuentra adelantada en fase respecto de la señal azul. Como sé que la frecuencia de la señal es de 150 Hz, puedo encontrar su periodo encontrando la inversa de la frecuencia. Este sería el periodo en segundos. Si lo multiplico por 1000 voy a obtener el tiempo en milisegundos, o sea que 6,66 milisegundos es el periodo de una señal de 150 Hz. Para encontrar la diferencia en fase de las dos señales procedo a hacer lo siguiente. Digo que 6,66 milisegundos corresponden a un periodo de la señal. Yo sé que un periodo de la señal
señal equivale a 360 grados de giro del fasor que produce dicha señal. Y ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando tengo una diferencia entre las dos señales de 1,5949 milisegundos? ¿Eso a cuántos grados equivaldría? Entonces X va a ser igual a 1,5949 por 360 sobre 6,66. Aquí X me va a dar una diferencia de fase de 86,13 grados. De esa manera podemos medir el desfase de dos señales. La amplitud máxima es muy sencilla de medir, simplemente tocamos el cursor y movemos el cursor al punto más alto de la señal. Miren que aquí me da alrededor de 10 voltios, y para el caso de la señal azul, que corresponde a la señal sobre la carga, me da un voltaje de alrededor de 1.79 voltios, 1.8 voltios. De esta manera nosotros podemos comprobar si una solución de un circuito equivalente Thevenin es correcta o no. Simplemente encontramos la impedancia Thevenin equivalente, el voltaje equivalente, y en el simulador nos tenemos que cerciorar pues de que se encuentran dentro de la misma página donde estamos diseñando el circuito. Lo importante aquí es que los dos circuitos comparten la tierra común, y de esa manera puedo hacer la comparación entre la señal que se aplica inicialmente sobre una carga y la señal que se aplica sobre una carga que tiene el circuito Thevenin equivalente. Recordemos siempre que el equivalente a Thevenin funciona para el estado estacionario de la señal, más no para el estado transitorio, debido a que los elementos que están allí y la distribución de los mismos es diferente en cada caso. Por lo tanto, van a generar una respuesta inicial diferente hasta que el circuito se estabilice completamente.